Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 59. Primeros y segundos. Ubicación. Isla del Templo del Aire. Al día siguiente de la ceremonia de Hinora, Korra estaba lista para irse de la isla. No iba a regresar a la ciudad, sino al Polo Sur. Allí descansaría, se recuperaría y se recuperaría, en su caso, literalmente. No iba a escabullirse. Ni aunque lo intentara. Sus amigos la despidieron como era debido. Por eso su equipo, junto con Tenzin y Hinora, estaban allí en el muelle. El barco que llevaba a casa era uno de los mejores. Solía navegar de Ciudad República al Polo Sur y su capitán estaba encantado de escoltar al avatar a casa. Pero tendría que esperar mientras sus amigos se despedían. No te lo tomes a mal, le dijo Bolin, pero estoy deseando que te vayas. Mako le dirigió a su hermano su habitual mirada de enfado, cruzándose de brazos. ¿De qué otra manera se supone que se lo tome sino a mal? Le preguntó. Realmente tenía un don para decir las cosas mal, se explicó rápidamente. Porque nunca he tenido un amigo por correspondencia. Volvió a mirar a Korra. Voy a escribir muchísimas cartas y, para empezar, aquí tienes. Sacó un sobre del bolsillo trasero y se lo entregó. Atención, Pabu y yo ya te extrañamos. El hurón de fuego no parecía tan molesto. Simplemente parecía feliz y contento. Korra aún tomó la carta. Gracias, le dijo con una sonrisa. Qué dulce. Asami se inclinó detrás de la silla de ruedas, poniéndole las manos en los hombros. ¿Seguro que no quieres compañía en la tribu Agua del Sur? Preguntó. Me encantaría ir contigo. Eso también le daría la oportunidad de hacer que Naruto se preguntara dónde había ido, ya que ya se lo había hecho. Pero Korra era lo más importante, pero la mujer de la tribu no podía mirarla a los ojos. No, te lo agradezco, pero solo estaré fuera un par de semanas, dijo. Asami apartó sus manos. En realidad no se dio cuenta. Un poco de tiempo a solas me vendrá bien. Tenzin se acercó y le puso una mano en el hombro. No quiero que te preocupes por nada mientras estés fuera, dijo. Tu recuperación debería ser tu principal preocupación. Hinora, los maestros Aire y yo tenemos todo bajo control. Esas palabras probablemente pretendían tranquilizarla, pero parecía como si le recordaran que ya no la necesitaban. No le dijo nada. Lo único que hizo fue sonreír. Sus padres la empujaron por la pasarela hasta el barco. Se quedaron en cubierta y la saludaron. Todos los demás le devolvieron el saludo. Adiós, Korra. Gritó Asami. Mejórate pronto. Le dijo Mako. No olvides escribir. Añadió Bolin, con la voz más alta de todas. Siguieron saludando hasta que el barco dio la vuelta a la isla y desapareció de la vista. Aún así, Bolin no pudo dejar de saludar, al menos hasta que ya no pudo oírlo. Bajó el brazo. ¿De verdad se ha ido? Sí, lo es, dijo Tenzin. Esto es extraño. De verdad, muy extraño. Probablemente era la primera vez desde que Korra llegó a sus vidas que iba a algún sitio y ellos no la acompañaban. Eso le hizo comprender algo. Solo había pasado un año desde que llegó a Ciudad República. Un solo año y les había pasado de todo. ¡Guau! Mako miró a su hermano. ¿Qué pasa? Solo pienso en todo lo que nos ha pasado. Solo ha pasado un año desde que Korra llegó aquí. El policía tampoco se había dado cuenta. Parecía que Korra siempre había formado parte de sus vidas. Habían pasado por tanto juntos, apoyándose mutuamente. Era casi difícil imaginar la vida sin ella. Pero eso era lo que tendrían que hacer. No te preocupes, le dijo a Bolin. Volverá. Asami miró a Tenzin. ¿Dónde están Joe y GNG? No los había visto desde que regresaron a la ciudad, pero habría pensado que estarían allí para la ceremonia de Hinora. No estaban. Creo que Joe está entrenando a su aprendiz, dijo. Tienen mucho que recuperar desde que lo dejó aquí. ¿Y GNG? No sé. Eso no estuvo bien. Creo que debería ir a buscarlo, dijo. ¿Quién sabía dónde estaría el paragón de la Tierra, sobre todo después de todo lo que había pasado? Tenzin no podría detenerla ni aunque quisiera. No era su hija. Si quieres. Ubicación. Isla Ember. Natsumi sentía las piernas huecas por los nervios. Se sentía un poco raro, sobre todo porque aún caminaba. Su uniforme nuevo le resultaba extraño, aunque Natsuko le había dicho que se acostumbraría. Su mochila rebotaba a su lado, con la correa alrededor de su hombro. Era un regalo de su tío, toda de cuero y cremalleras nuevas. Estaba vacía ahora mismo, pero le aseguraron que pesaría al final del día. La escuela estaba cerca de la playa.
Niños de su edad y mayores ya caminaban por allí. La miraban fijamente al pasar. Podía sentir sus miradas sobre ella, pero se obligó a no pensar en ello. Iba a estar allí un tiempo. La conocerían. Cuando vio la escuela, casi se detuvo en seco. Era probablemente el conjunto de edificios más grande de la isla. Había un gran edificio en el centro y todos los demás estaban conectados a él por senderos pavimentados o puentes suspendidos en el aire. Algunos incluso tenían ambos. Podía oír el mar a sus espaldas y supo que allí estaba la playa. Los tejados, todos de tejas rojas, brillaban bajo el sol de la mañana, haciendo que los bordes dorados también brillaran. Se obligó a seguir adelante. Que no te sorprenda, se dijo. Intentas no hacer el ridículo. Emma ya estaría dentro, dispuesta a burlarse de ella si se le daba la oportunidad. Cuanta menos oportunidad, mejor. Subió las escaleras y cruzó la puerta principal. Entró en un pasillo y quedó atónita. Las escaleras que conducían al segundo piso dominaban el pasillo, ocupando un lugar central. Los estudiantes subían, bajaban o rodeaban la escalera, intentando llegar a sus clases. Miró hacia arriba y vio a la gente moviéndose entre las barandillas. De ellas colgaban pancartas que mostraban logros académicos o deportivos. Se respiraba un ambiente de conversación en el pasillo. Varias voces hablaban al mismo tiempo, cada una con su propia conversación y sin prestar atención a las demás. Esta vez, Natsumi se detuvo. «¡Guau!», pensó mientras observaba el pasillo, absorbiéndolo todo. No podía creer que vendría allí, todos los días, a aprender. Seguía sintiéndose nerviosa, pero ahora se sentía mareada. La mirada se posó en ella de nuevo. Oyó a algunas personas hablar de ella, preguntándose quién era. Fue suficiente para que volviera a ponerse en marcha. Tenía que encontrar la oficina del director y conseguir su horario. Su tío le había dicho que estaba en el primer piso, cerca de la puerta principal. ¿Pero dónde estaba exactamente? Dijo algo sobre que era una habitación con ventanas de cristal, ¿verdad? Buscó las ventanas de cristal. No se veían por ningún lado. Avanzó y siguió mirando el pasillo. Vio un destello con el rabillo del ojo. Miró hacia allá, a la izquierda, y vio el sol reflejado en una ventana de cristal, proyectando un punto sobre las baldosas blancas. Supongo que es eso. Su suposición resultó ser correcta. Encontró más de una ventana. Más allá había una oficina. Miró dentro y vio a una mujer trabajando en un escritorio, con los dedos bailando sobre una máquina de escribir. Había varios escritorios unidos, pero solo había una persona dentro. «Disculpe», dijo, asomando la cabeza por la entrada. La mujer levantó la vista de la máquina de escribir. Tenía el pelo canoso y recogido en el tradicional moño. Miró a Natsumi y su cabello. ¿Acaso su boca esbozó una leve mueca de desprecio? «Sí, ¿puedo ayudarla?» «Busco la oficina del director». «¿Es aquí?» Vio una puerta al fondo con una placa. Probablemente era la puerta que buscaba. «Sí». Se apartó de la máquina de escribir y se giró para mirarla con más atención. «¿Eres nueva?» Natsumi asintió. «Sí. Me aceptaron la semana pasada». Esas palabras iluminaron sus ojos. «Oh, ¿eres la sobrina nieta del señor Suko?» «Sí, soy yo». Probablemente iba a recibir esa misma información de los adultos de aquí. «No necesitas ver al director». Las palabras fueron rápidas, pero aún así la dejaron confundida. «Pero pensé», volvió a mirar la puerta. Estaba justo ahí, a poca distancia a pie. «No te preocupes, querida». Se agachó y abrió un cajón. Sus dedos los rebuscaron rápidamente, eligiendo uno entre muchos. «Tu horario está aquí». Se lo ofreció para que lo tomara. Lo tomó y lo revisó. Tenía 6 clases, 3 por la mañana y 3 después del almuerzo. Cada clase tenía un número al lado, probablemente el del aula. Revisó el papel para asegurarse de haberlo entendido todo. Pero había un problema. Señora?» dijo. «¿Sí?», preguntó la señora. «No tengo un mapa de la escuela». «¿Tienes uno?» «Sí». Abrió otro cajón y sacó un solo papel. «Aquí tienes. Gracias». Natsumi revisó el mapa y los números de su horario. Parecía que su primera clase era en el primer piso, en el ala izquierda. Bueno, estaba en el ala derecha, así que era un comienzo. Una campana sonó con fuerza durante 5 segundos antes de callarse. ¿Qué fue eso? Esa fue la campana. La clase ha comenzado. ¿Había empezado la clase? Rayos, llegaba tarde. Creí que tenía tiempo. Pensó mientras salía rápidamente de la oficina. No corrió. Estaba en el ala izquierda. Solo tenía que encontrar su aula y llegar. 2 minutos después, la encontró.
Era una puerta corrediza como las de casa. Era fácil de empujar, pero también un poco ruidosa. Entró y vio que todas las miradas estaban puestas en ella. Los alumnos estaban en filas frente a la pizarra, todos observando. El profesor, de pie frente a la pizarra, la miró inquisitivamente. ¿Pasa algo?, preguntó, girándose para mirarla y dejando la tiza. La suya era grande y retumbaba al moverse. Ella negó con la cabeza. No, esta es mi primera clase. Entonces llegas tarde. Sabía que llegaba tarde. Sí, señor. Soy nueva. No conocía la distribución de la escuela. Él sorbió por la nariz, haciendo que su barba se contrajera. Lo dudo. Si no conocieras la distribución de la escuela, habrías venido mucho más tarde. Natsumi estaba un poco confundida. La acusaba de ser inteligente por llegar solo un poco tarde. Eso era confuso, por no decir extraño. Tuvo que explicar a qué se refería. Señor, estaba recibiendo un horario de la oficina. También pedí un mapa para no perderme. ¿Un mapa? La miró con recelo antes de sonreír y reír entre dientes. Es raro. La mayoría de los nuevos estudiantes creen que pueden recorrer la escuela con facilidad la primera vez que pasan por estos pasillos. ¿De verdad tienes un mapa? Varios estudiantes fruncieron el ceño mientras hablaba. No entendía por qué era tan raro. Tenía sentido. Había hecho el examen en la Terrance porque los profesores creían que debería sentirse más relajada. Era la primera vez que iba a la escuela. No conocía la escuela, señor, dijo. Habría necesitado un mapa. Era cuestión de sentido común. Los estudiantes fruncían aún más el ceño, y la miraban con el ceño fruncido. ¿En serio no lo hicieron? Pensó que era obvio. La profesora asintió con aprobación. En cualquier caso, bienvenidos a matemáticas. ¿Tienen sus libros? Ella negó con la cabeza. No, señor. Los encontrarás en la parte de atrás, le dijo, señalando un armario al fondo de la habitación. Habrá dos, un libro de texto y un pergamino para que puedas trabajar. Eres responsable de su cuidado. Si los destruyes, tendrás que pagar por ellos. ¿Entendido? Sí, señor. Recorrió la habitación. La gente la miraba fijamente, pero ella no les devolvió la mirada. Por cierto, ¿cómo te llamas? Natsumi Uzumaki, dijo sin mirar atrás. Si se hubiera dado la vuelta, habría visto que la clase prácticamente se había congelado al oír su nombre. El profesor la miró con los ojos muy abiertos. ¿Natsumi Uzumaki? Repitió. ¿Eres pariente de Naruto Uzumaki? Es mi jiji. Abrió el armario y encontró los libros. Los agarró y se dio la vuelta, buscando un asiento libre. Todos la miraban con los ojos muy abiertos. No quería que lo hicieran. Siguió buscando un asiento y encontró uno junto a la ventana. Oye, ¿está libre ese? Preguntó. Lo es, dijo la maestra, mirando el asiento como si acabara de aparecer. Se acercó y se sentó en la silla, dejando su mochila a su lado. Tenía los libros sobre la mesa y un bolígrafo listo. Levantó la vista hacia la pizarra, pero vio que la gente seguía mirándola. ¿Qué estamos aprendiendo?, preguntó, esperando que eso animara a la clase a empezar. La profesora regresó a la pizarra y tomó la tiza. Pero eso no impidió que la gente la mirara. Ubicación: Konoha. Tsume estaba en el complejo Iga junto a su prima. Observaban uno de los árboles del patio exterior. Había una grieta. A simple vista, podría haberse considerado una cicatriz, pero una inspección más detallada reveló que la grieta se cernía sobre la corteza, como a 2,5 centímetros. ¿Así que esta es una de tus grietas?, le preguntó a Hiro. Sí, respondió. ¿Podemos acercarnos? Dio un paso hacia ella. La agarró del brazo y la detuvo. No es buena idea. No sabemos qué hay al otro lado. Solo hay una manera de averiguarlo. La mantuvo agarrada. Ella no se movió, pero lo miró con curiosidad. Lo mismo hizo Aoimaru sobre su cabeza. Tsume, no, le dijo su prima. Espera a que llegue el equipo de sellado. Su voz la sorprendió un poco. Sonaba muy diferente que en la academia. Tenía mucha más confianza en sí mismo. Creía que podría detenerla si fuera necesario. Curiosamente, ella también. Está bien, dijo, soltando la mano. Esperaré. Arashi y Tsukiko entraron por la puerta principal. Vieron a los primos y se acercaron rápidamente. Oye, etiqueta, dijo Arashi. Miró la grieta. ¿Ya intentaste mirar por ahí? Él negó con la cabeza. No, no lo he hecho. Tsume estaba más concentrada en cómo le habían llamado a su prima. ¿Por qué te llamó etiqueta?, le preguntó a Hiro. Es mi apodo, dijo el bajito. ¿Por qué ese es tu apodo?
Seguro que podría haber elegido uno mejor. ¿En qué estaba pensando? Tenías que haber estado ahí, Tsume, le dijo Tsukiko. Intentar explicárselo no habría tenido mucho sentido. No lo creyó ni por un segundo. Ajá, dijo, mostrando claramente su incredulidad. Volvió a mirar la grieta. Ustedes han pasado por algo así, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar? Nada si nos quedamos de este lado, le dijo Arashi. Echó un vistazo a la puerta. Hiro les contó que también había llamado a los especialistas en Finjutsu. Esperaba que llegaran pronto y vieran si podían sellar la grieta. Tsume los miró a los tres. Se quedaron quietos, observando la grieta como si esperaran que algo saltara. Vamos, chicos. ¿Dónde está su espíritu aventurero y su curiosidad? Les preguntó. No al otro lado de esa grieta, le dijo Hiro. Guau. Simplemente guau. Tsukiko la miró fijamente. Solo dices eso porque nunca has pasado por una, Tsume. Solo has pasado por una, Tsukiko, replicó rápidamente. Eso no era para impresionarse. Aún es uno más que tú. Tenemos una idea de lo que podría haber más allá de la grieta. Tú no. Resopló. Era una buena lógica, pero también molesta. Bueno, ¿cómo voy a tener una idea si no miro? Esperamos que no tengas ni idea. No necesitas mimarme. No puedes mimarme. Tenían la misma edad, por el bien de Kami. ¿Cómo intentarían siquiera mimarla? Parecían sorprendidos por sus palabras. No te estamos mimando, Tsume, le dijo Hiro. Solo intentamos protegerte. No necesito protección. Le ofendía que pensaran siquiera que la necesitaba. No era una niña cualquiera. Era una kunoichi y, además, una Inuzuka. Pero la miraron con ojos cómplices. Querías ir a ver la grieta sin tu equipo, dijo Arashi. Eso es una imprudencia, por no decir una estupidez. ¿Eso era todo? ¿Por eso se negaban a acercarse a la cosa? ¿Qué clase de idea estúpida era esa? No necesito a mi equipo, declaró. Ustedes están aquí. Y no nos acercaremos a él. Solo tú quieres acercarte. ¿Qué tal si dejamos de hablar de esto? Preguntó Hiro. Estaban empezando a discutir sobre algo sin sentido. Todos sabían que la grieta era irrelevante. Los especialistas en Finjutsu se encargarían de ello. No harían nada parecido. Sus compañeros de equipo estuvieron de acuerdo. Sí, hagámoslo, dijo el pelirrojo teñido. Todos miraron a Tsume, esperando su reacción. No pudo decir nada. Permanecieron unidos. Uf, vale, bien. Ganaron. Esperaba que disfrutaran de la victoria. Simplemente parecían aliviados. ¿Era extraño verlo así? ¿O era por el tiempo que había pasado en los exámenes? Muchos shinobi se habían regodeado con su victoria. Entonces, ¿de qué hablamos? Preguntó Tsukiko. Miró a los demás. ¿El clima? Sugirió Arashi. Ella frunció el ceño. Qué gracioso, chico de pueblo, qué gracioso. Tsume ignoró sus discusiones. Siempre lo hacían. ¿Se enteraron de que la película de Shiro Ryu se estrena pronto? Lo hicimos, dijo. Garra de Hierro tiene la fecha marcada en su calendario. Le dio un codazo a Tsukiko en el costado. Ella lo empujó. Cállate. Tú también estás interesado. Tú eres quien recibió la carta del productor. Espera, ¿recibiste una carta de Hideaki Saito? Tsume le preguntó. Se encogió de hombros. No fue nada. ¿Nada? Es una carta de Hideaki Saito. Hizo todo lo posible por no gritar, pero las ganas seguían ahí. No le veía el problema. Recordó que ella no había leído la carta. Era solo una carta de agradecimiento a mí y a mi equipo por la ayuda que brindamos al equipo de producción, tanto aquí como en la Tierra de la Primavera. Tenga en cuenta que él fue el único que recibió una carta, dijo Tsukiko. Oye, os dejé leerlo. Tsume quería más detalles. ¿Decía algo más? ¿Te prometió entradas para el estreno? Si lo hizo, esperaba que Arashi pudiera conseguir algunas más. No, solo me agradeció por el trabajo que hicimos. Y la ayuda que nos brindó, comentó Hiro con ligereza. No debemos olvidarla. No, claro que no, dijo Tsukiko en el mismo tono. ¿Cómo podríamos olvidarlo? Arashi los miró con el ceño fruncido. Tranquilos, chicos. Los mencionó. Sí, nos mencionó. Te felicitó por completo. No iban a dejarlo pasar, él lo sabía. Por eso no le contó a nadie que había recibido la carta. No quería que pensaran que había recibido un trato especial. En resumen, nos agradeció por lo que hicimos y punto, le dijo a Tsume. No dijo nada sobre el estreno ni sobre dejarnos entradas. Qué pasada, declaró. Sería genial si pudieras ir a verla el día del estreno. Podrías conocer a mucha gente famosa.
Probablemente la única manera de poder ir a verlo sería si nos asignaran una misión de seguridad esa noche. Y dudaba mucho que eso sucediera. Por cierto, Tsume, dijo Hiro. ¿Cómo está tu mamá? Ella es buena. Ese bebé suyo va a venir pronto. No puedo esperar. Él sonrió. Vas a ser una gran hermana mayor. Ella se detuvo y lo miró. Sí, eso también. Eso lo hizo reflexionar. ¿No había estado pensando en ser hermana mayor? ¿Qué no podías esperar? Ser hermana mayor. Lo dijo demasiado rápido. Lo hizo sospechar. Tsume, vamos. ¿Qué es lo que realmente esperas? No respondió de inmediato. Miró alrededor del patio, asegurándose de que estaban solos. ¿Quieren la verdad? Preguntó en un susurro. Asintieron. Me alegraría que los padres dejaran de tener sexo. Les tomó un momento asimilar lo que había dicho. Luego la miraron con sorpresa y un poco disgustados. ¡Qué asco, Tsume!, exclamó Tsukiko. No tenemos por qué oír hablar de eso. De verdad que no. Asintió Arashi. Hiro asintió en silencio. Estaba un poco al tanto de la vida sexual de sus tíos. Estaba perfectamente contento de mantenerla en un nivel moderado. A Tsume le encantaría llamarlos a todos mojigatos, pero ella era igual de mojigata. Era por haber sorprendido a sus padres o haber olido lo que hacían demasiadas veces. Una vez que naciera el bebé, tendrían que tomarse un par de semanas libres para atenderlo. Lo siento. Rápidamente pensó en otra cosa. Oye, Arashi, si te interesa, conozco a una chica con la que puedes salir. Esa sugerencia tardó un momento en hacerse presente. Cuando lo hizo, solo pudo decir, ¿qué? Ella lo interpretó como que debía continuar. Sí, conozco a una chica que está loca por ti. Si salieras con ella, le alegrarías la noche. ¿Saliste? ¿Te refieres a una cita? Sí, dijo ella. Tsukiko sospechaba. ¿Quién es tu amiga? ¿La conozco?, preguntó. Había un tono en su voz. Lo sabía. No le importaba. Miró a su amiga con curiosidad. ¿Por qué sonaba así? No, no la conoces. Trabaja en la tienda de mi primo en el centro comercial. Arashi recordó su época en Yeol Shinobi. No recordaba haber visto a ninguna chica trabajando allí. Por otro lado, se había centrado más en conseguir ropa que le gustara y Yuki no lo abrumaba con modas de moda. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando allí?, le preguntó a Tsume. ¿Y qué importa? ¿Vas a juzgarla por el tiempo que lleva trabajando en algún sitio? Frunció el ceño. No, solo quiero saber si la vi en la tienda o no. Sí, trabajó allí. ¿Qué te parece? ¿Quieres tener una cita con ella? Oigan, miren, el equipo de sellado ya está aquí, dijo Hiro, señalando la puerta. El equipo estaba formado por 8 hombres y mujeres vestidos de civil. Entraron con grandes cajas y tubos en las manos. Mientras la mayoría empezaba a prepararse alrededor de la grieta, su líder se acercó a los genin. Lord Hiro, dijo, haciendo una reverencia. ¿Está disponible Lady Hinata? Está observando, le dijo Hiro. ¿Hay algo que quieras contarle? Solo a modo de información comenzaremos cuando todo esté preparado. Bueno, voy a decírselo. Miró a su equipo y a su primo. Ellos lo miraron expectantes. Chicos, esperen aquí mientras voy a hablar con mi abuela. Intenta regresar con vida, dijo Tsukiko mientras se giraba hacia el complejo. La miró por encima del hombro. No eres tan graciosa como crees, garra de hierro. Entró en la casa, dejándolos solos con el equipo de focas. Ubicación: Ciudad República. Cuando Asami se enteró de que Yue se había mudado al ático de Barrick, no le había dado mucha importancia a la ubicación. Debería haberlo hecho para que no la pillaran desprevenida. De hecho, le daba un poco de vergüenza que el ático la hubiera pillado desprevenida. Al fin y al cabo, era de Barrick. ¿Quién más habría mandado construir una de las mejores torres de apartamentos solo para que los 4 pisos superiores fueran su propio ático? Salió del estupor y cruzó el vestíbulo. ¿Yue? ¿Tano? Gritó. Están aquí. Esperaba no tener que buscarlos por todo el ático. Sería una eternidad, y además podían moverse. Aún así, tuvo que admitir que la vista era agradable al detenerse junto a las ventanas. Eran grandes y le permitían ver las calles de abajo. Después de disfrutar de la vista, se dio la vuelta y cruzó el vestíbulo. El lugar tenía algunas mesas y sillas, pero no parecía que hubieran estado sentadas mucho tiempo. Si tuviera que adivinar, este habría sido el lugar para entretener a los invitados durante la primera parte de la noche antes de que se sirviera la cena y demás. Había una escalera de caracol de hierro forjado a un lado. Solo subía, desapareciendo en el piso superior.
Asami pensó que era la única manera de subir. Oyó sonidos al subir, pero no venían de arriba. Venían de una puerta detrás de la escalera. Se concentró en los sonidos. Eran sonidos de lucha, de entrenamiento. Seguro que están ahí. Bajó las escaleras y se dirigió a la puerta. La atravesó y encontró un baño grande al otro lado. No era el tipo de baño que habría encontrado en una casa, sino uno de gimnasio. Le hizo preguntarse qué habría al otro lado de la puerta. La abrió y encontró un dojo. Yue y Tano estaban entrenando y parecía que llevaban un buen rato. Tano definitivamente estaba en el bando perdedor, pero también parecía que Yue había recibido buenas palizas. Asami se quedó en la puerta, observándolos pelear. Tano mantuvo la guardia alta, bloqueando una rápida ráfaga de golpes de Sushitsu. Esperó, sin caer en la obvia oportunidad. Era una trampa. La dejó pasar y entonces vio otra oportunidad. ¿Era una farsa? No lo parecía. Se lanzó a por ella, asestando un puñetazo en el costado. Ella lo sujetó con el codo. Él se sacudió hacia adelante y ella lo derribó al suelo. Antes de que se diera cuenta, ella rodó sobre él y tiró con fuerza de su brazo. El dolor lo desgarró por todo el cuerpo y su mente gritó: «Ríndete». Ordenó: «Tengo que luchar». Pensó. Su otra mano aún estaba libre. Extendió la mano para intentar agarrarla. Pero era una locura y no pudo encontrarla. Golpeé ligeramente hacia afuera. No, podía hacerlo. Podía soportar el dolor y ponerse de pie. Ella debió pensar lo mismo. Tiró con más fuerza y su cuerpo gritó el doble de dolor. Lo único que podía hacer era pensar en hacer algo, y mucho menos hacerlo. «Vamos. Vamos». Ella tiró de nuevo y él sintió que sus huesos se estiraban. A su cuerpo no le gustó y gritó con más fuerza. «Bien. Bien», gritó, golpeando las colchonetas. Ella le soltó el brazo. El dolor tardó en desaparecer y se quedó en el suelo, jadeando como si acabara de correr una maratón. Yue se dio la vuelta y se sentó a su lado. No respiraba tan fuerte como él, pero aún así era suficiente para notarlo. «Bien hecho, Tano», le dijo. «Estás mejor». «Perdí», dijo, finalmente capaz de levantar la cabeza y mirarla. «Lo sé, pero duraste más que la última vez e ignoraste la primera apertura falsa». Gimió, tanto por el dolor como por el significado de sus palabras. Esa segunda abertura fue una farsa. Maldita sea. Intentó ponerse de pie, pero solo logró sentarse lentamente. Aún así, tuvo que apoyarse en los brazos. Miró hacia la entrada y vio a Asami allí. «¿Cuánto tiempo estuviste ahí?», le preguntó. «Lo suficiente para verte intentar esa apertura», dijo ella. Él gimió y volvió a caer al suelo. ¿Qué estaban aprendiendo? No parecía ningún estilo de control que conociera. «Tierra control a corta distancia», le dijo Yue, recuperando el aliento. Se centra más en agarres y lanzamientos que en lanzar piedras. Si Bolin o Lin hubieran oído eso, probablemente le habrían lanzado esas piedras. Si solo hace eso, ¿cómo es tierra control? Usan la tierra como tracción o para hacer tropezar a sus oponentes. El combate cuerpo a cuerpo es sutil y complicado, Asami. Tienes que saber qué buscar en tu oponente, si no, te atraparán a ti. Miró a su aprendiz, dejando en claro su punto. Tano la fulminó con la mirada, pero miró a Asami. «¿Qué quieres, Asami?». Entró al dojo. «Pensé en encontrar a GNG». «¿Sabes dónde está?», le preguntó a Yue. «Creo que está en tu mansión», dijo. «¿Por qué estaría él allí?». «Ahí es donde pusiste a la familia de Mako, ¿verdad?». Ella asintió. «Sí, pero ¿por qué estaría allí?». «Oh, mencionó algo sobre que alguien del clan era interesante, así que probablemente fue para saciar su curiosidad». «¿Algo más?». Volvió a mirar el dojo. Era grande y espacioso, pero sin grandes ventanas. Las que había eran pequeñas y altas, dejando entrar solo la luz. Las paredes estaban llenas de armas, desde las más sencillas hasta las más curiosas y exóticas. «Este es un lugar increíble». «¿Lo hiciste tú cuando te mudaste?». Yue se rió entre dientes, pero negó con la cabeza. «No, no he tenido tiempo de hacer algo así desde que me mudé». Asami miró la habitación con nuevos ojos. «¿Quieres decir que Barrick construyó esto?». «Bueno, diseñado igual que el resto de este ático». «Pero sí, todo esto es de Barrick». «Guau». Yue la miró divertida. ¿Sorprendida?, le preguntó. Sí, un poco. Era Barrick, después de todo. Podía ser astuto y tramposo, pero en general era un poco raro y peculiar. Le costaba imaginar que fuera el tipo de persona que usaría un lugar como este. «No te preocupes». Tano tenía la misma expresión cuando lo vio por primera vez. «¿Puedes culparme?».
Preguntó Tano, finalmente capaz de incorporarse sin apoyarse en los brazos. Ya lo conocí. Y lo conozco. Créeme cuando te digo que si ser un paragón se tratara de ser un gran luchador, Barrick lo habría sido. Señaló las armas en las paredes. Todas son suyas y sabe cómo usarlas. Ambos aprendices volvieron a mirar las armas. Había muchísimas en las paredes. ¿Todas? Repitió Asami. Sí. Puede que Barrick se comporte raro con ustedes. Pero una vez que lo vean entrenar, lo dudarán. Lo recordaba entrenando. Siempre tenía esa cara seria y concentrada. Le quedaba muy bien. Miraron las armas con un nuevo respeto. ¡Guau! Exclamó Asami. Tano no dijo nada, pero asintió en silencio. Sho apareció en la puerta del dojo. ¿Ya terminaron? Preguntó. Yoe se puso de pie de un salto. Casi. Bien. Estoy preparando el almuerzo y estará listo pronto. En cuanto escuchó la palabra comida, el estómago de Tano rugió con fuerza. Todos lo miraron y él dijo sin vergüenza. Tengo hambre. Dúchate y podrás tomar algo, le dijo Sho. Su mirada se encontró con la de Yoe. Lo mismo digo. Sí, señor, dijo con un pequeño saludo. Sus labios se volvieron coquetos. Si quiere, la ducha puede estar ocupada por dos. Las mejillas de Sho se pusieron rojas y no pudo hacer contacto visual. Tengo que volver a la cocina. El almuerzo se arruinará si no lo hago. Salió bastante rápido. Se rió para sí misma. Siempre es divertido hacer eso, comentó. Salió del dojo con paso firme. A Asami le pareció feliz. Pero cuando miró a Tano, este vio a su Shifu marcharse con expresión preocupada. ¿Por qué estaba preocupado? ¿Qué pasa, Tano? Le preguntó. Se puso de pie. No pasa nada. Ella no le creyó ni por un segundo. Tano hacía todo lo posible por no mirarla a los ojos. ¿Qué? No pasa nada. Se puso frente a él y lo obligó a mirarla a los ojos. Una vez que lo tuvo clavado, no pudo apartar la mirada. Esos ojos verdes, curiosos y tercos, lo mantuvieron en su sitio. Intentó apartar la mirada, pero lo seguían, manteniéndolo clavado. Está bien, dijo, desistiendo de la lucha. Hablaré. Gracias, dijo, retrocediendo un poco. ¿Qué le pasa a Yoe? ¿Está bien? Miró hacia la puerta. Ambos oyeron la ducha. No lo sé exactamente. Bueno, ¿qué sabes? Solo lo que Sho me dijo. Shifu ha tenido problemas para dormir. Se ha estado despertando con pesadillas. Eso fue, cuanto menos, preocupante. ¿Qué clase de pesadillas? No lo sé. No quería admitirlo. Quería ayudar a su Shifu, pero no sabía cómo. Lo habían dejado en la ciudad mientras ella iba tras su hermana. Aparte de eso, no sabía nada. Pero había alguien que podría saberlo, y la miraba fijamente. ¿Puedes decirme qué pasó? ¿Sobre lo que pasó en el Reino Tierra? Sí. ¿Encontró a su hermana? De repente comprendió por qué Yoe tenía pesadillas. Mako le había contado lo que pasó cuando pelearon con Minhua. Consideró mentirle a Tano, pero sabía que no serviría de nada. Él era igual que ella, tenaz cuando sentía curiosidad y quería una respuesta. Era mejor adelantarse y responder a la pregunta. Encontró a Minhua. Pelearon. ¿La mató? Tano tenía una corazonada sobre esa respuesta, pero quería estar seguro de tener razón. Sí, pero la forma, se detuvo. Él no debería saber cómo había muerto Minhua. Deseaba que Mako no se lo hubiera contado. Tano no iba a rendirse. ¿Pero cómo? ¿Qué? Dime. Ella negó con la cabeza. No deberías saberlo. Eso solo lo reafirmó aún más en saber qué le había pasado a su Shifu. Dime, Asami, repitió. Por favor. Quiero ayudar a Yoe. Ella sabía que sí. Ella y Mako lucharon contra Minhua, explicó. La pelea terminó cuando Mako electrocutó el estanque en el que habían estado luchando, llevándose también a Minhua. La habían creído muerta, pero seguía viva, aferrándose a la vida. Le rogó a Yoe que la ayudara. ¿Se lo dio? Si lo hizo, ¿por qué tendría pesadillas? Yoe siempre le había dicho que no había que avergonzarse de las buenas acciones, cuando sentía que tenía que proteger su reputación de chico malo. Ella empezó a... sintió un escalofrío en el estómago. Sabía que no le iba a gustar lo que oiría a continuación. ¿Qué pasó? Minhua empezó a llamar a Yoe por su verdadero nombre y ella se enfureció. Empujó la cabeza de su hermana al agua. La mantuvo allí y la ahogó. Mako intentó detenerla, pero ya era demasiado tarde. Había matado a su hermana. Mierda. La palabra salió de su boca con una mezcla de sorpresa, tristeza y disgusto. Con razón Yoe no se lo había contado.
Así que eso probablemente le está causando pesadillas. Asami asintió. Pero entonces una pregunta le asaltó la mente. Espera, ¿cómo sabe Sho que ha estado teniendo pesadillas? No sabía que tenían una relación. Tano sabía que no era así. Al parecer, desde que Shifu tiene pesadillas, ha estado yendo a su habitación y durmiendo con él. Oh. No se le ocurrió nada más que decir. Ubicación. Isla Ember. Natsumi hizo todo lo posible por no avergonzarse de verse obligada a no asistir a los ejercicios de fuego control. Allí estaba, vestida con la ropa deportiva que le habían dado, sentada en el césped. En cambio, intentó concentrarse, observándolos realizar las posturas en la playa. Pronto las aprendería. Era buena idea tener una idea de ellas. Pero mientras observaba, la gente se acercó. La rodearon, impidiéndole ver lo que estaba sucediendo. Levantó la vista. «Oye, ¿te importaría moverte?», preguntó. «Estoy intentando observar». Los miró. Ninguno era Emma. El chico frente a ella la miró con desprecio. «Así que eres Natsumi Uzumaki». «Sí». Miró más allá de sus piernas. Eran tan gruesas que le costaba ver el campo. «¿Puedes moverte, por favor? ¿Por qué te molestas en mirar? ¿Eres tan avanzado como nosotros, no?». «Claro que sí», dijo una de las chicas. «¿Cómo podrían no serlo? Es la hija de Sosin Uzumaki». Se echó el pelo recogido en una coleta por encima del hombro. Natsumi se estaba exasperando. Los miró. «¿Qué quieren?», preguntó. El chico de adelante levantó las manos. «Solo queremos hablar. Eres uno de nosotros». Ella no sabía qué significaba eso. «¿Nosotros?». «Ya sabes, la élite de la escuela. Nos enteramos de tu examen de ingreso. Con eso y tu linaje, pensamos que te daríamos la bienvenida a la escuela». Le tomó la mano. «Soy Chan». Ella le tomó la mano y la estrechó. «Mucho gusto». Era guapo, con un aire atlético. Tenía muchas ganas de decirle que se moviera, pero estaba claro que no iba a hacerlo. Iba a tener que sufrir viéndole las piernas. Señaló a los demás. «Ellos son Lo, Shoji y Onji. Son mis amigos y también lo serán los suyos». «¿Por qué lo hace parecer decidido?», se preguntó mientras miraba a los demás. Lo era la de la coleta. Parecía aburrida con todo lo que pasaba a su alrededor. Onji era una copia de ella, pero no una buena copia. Llevaba el pelo demasiado tirante y parecía que le apretaban la cara constantemente. Shoji tenía una mirada arrogante. Daba la impresión de que no quería estar allí y que esto solo era una forma de fastidiarlo. Si eran amigos, no estaba segura de quererlos. «Oigan», les dijo a todos. «¿Ahora, podrían moverse, por favor?». «Pensé que sabías esto», dijo Shoji. «Nunca dije que lo hiciera». «Ustedes asumieron que sí». «Pensé que eras una especie de prodigio», preguntó Onji. Parecía sorprendida de haber hablado. Los demás la ignoraron y se centraron más en Natsumi. No iban a irse. Natsumi intentó ver el lado positivo de la situación. Quizás se convertirían en buenos amigos. No se hacía muchas ilusiones, pero aún así era una buena esperanza. «¿Por qué no se sientan?», ofreció. «Te has demorado bastante», díjolo con un resoplido, sentándose como si perteneciera allí. «Espera», pensó. ¿Estaban esperando a que se lo ofreciera antes de sentarse? ¿Qué pasaba? No necesitaban su permiso. El césped estaba ahí para que todos se sentaran. Onji miró a los demás. Tenía una expresión interrogativa en el rostro, pero ninguno dijo ni hizo nada. Interpretó que podía hablar. «No respondiste a mi pregunta», le dijo a Natsumi. «¿No eras una especie de prodigio?». Intentaba sonar como las demás, pero algo le faltaba en la voz, algo que la hacía parecer deficiente. Natsumi la miró. Todas tenían la misma edad, pero ella parecía la más joven. «Yo solía serlo». Mantuvo la vista fija en los chicos que entrenaban. La forma en que movían la pierna parecía interesante. Parecía una modificación del movimiento básico. «¿Solías serlo?», preguntó Shoji con un bufido. «¿Cómo se dice que solías ser un prodigio? O lo eres o no lo eres, así de simple». «Shoji, probablemente haya una razón por la que dijo que no», dijo Chan. Sonreía, pero aún así era una reprimenda. Lo ladeó la cabeza con aire pensativo. Estaba recostada de lado, con el brazo apoyado en la cadera. Quizá lo hacía para parecer atractiva, pero parecía una niña imitando a una adulta. «Oye, ¿no corrían rumores de que había desaparecido en lugar de estar muerta?», preguntó. «Ah, sí», respondió Shoji. «Escuché lo mismo». Miró a Natsumi. Ella no lo miró a los ojos, concentrada en el campo. «¿Y bien?», le preguntó. Natsumi lo miró. «¿Qué?».
¿Eras o no eras? ¿No eran qué? Suspiró. ¿Qué tan difícil era seguir una conversación? Secuestrada, muchacha, secuestrada. ¿Te secuestraron o no? Ella escuchó cómo sonaba esa frase. Intentaba hacerla sentir como una idiota. No lo era y estaba más que dispuesta a golpearlo por ello. Tenía tantas ganas de golpearlo. Pero era su primer día de clases. Intentaba hacer algo bueno. Lo estaba haciendo, le dijo. Chan la miró con un poco más de interés. ¿En serio? Preguntó. Sí. Fresco. Solo dices eso porque nunca te ha pasado, pensó. Probablemente nunca tuvo un problema en su vida. ¿Quién te secuestró? Preguntó Eun-hee. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Preguntó Lo. No lo sé, dijo Natsumi brevemente. Shoji no le creyó. Tendrías que saberlo. Eres tú quien fue secuestrada. De nuevo, se oyó esa voz suya. No iba a golpearlo. Era tentador, pero no iba a hacerlo. No recuerdo qué me pasó. Se miraron, intentando averiguar si lo que decía era cierto. Ella seguía viendo los ejercicios. Conocía esa combinación de golpes. Era un movimiento básico. ¿Estaban volviendo a lo básico o estaban preparando algo más? Merece la pena verlo más a fondo. Por desgracia para ella, eso no era lo que los demás tenían en mente. Seguían concentrados en lo que ella había dicho. Eso significaba que tenían que hablar de ello. ¿Cómo se olvida algo así? Preguntó Lo. Tenías que recordarlo. No. Tienes que hacerlo. Miró a la chica, preguntándose qué tan inteligente sería. ¿Qué te parece? Es tu memoria. ¿Cómo puedes olvidar algo cuando está en tu memoria? Se encogió de hombros. No lo sé. El último recuerdo claro que tengo fue esa noche. Todavía le costaba hablar de esa noche. Lo siguiente que recuerdo con claridad es que estaba en una cama de hospital al otro lado del mundo, rescatada por mi hermano, y fue 6 años después. Todos los que sabían lo que pasó coincidían en esa historia. Nadie necesitaba saber que su primer recuerdo real fue el de ella intentando estrangular a Arashi. Se miraron de nuevo. ¿Entonces no recuerdas nada? Le preguntó Eun-hee. Nada claro. Solo fragmentos. ¿Cómo qué? Miró fijamente a la chica. Se encogió al ver sus ojos. ¿Y qué te importa? Preguntó. Bueno. Eun-hee, basta, dijo Chan. Claramente no es asunto nuestro lo que le ocurrió en el pasado. Solo podemos darle la bienvenida y extenderle la invitación. La forma en que pronunció esas palabras, como si ya esperara su respuesta, la hizo sospechar. ¿Qué quieres decir con invitar? Preguntó. Ya no podía concentrarse en los ejercicios. Tenía que prestar atención a lo que decía. Sonrió ampliamente. Estamos aquí para invitarte a unirte a nosotros. Puede que no tengas un nivel avanzado en fuego control, pero tu pedigrí debería ser suficiente. ¿Mi pedigrí? ¿Tendría algo que ver con su pelo? Los miró y notó que todos tenían mucho pelo, largo hasta la espalda. ¿La querían por su pelo? Eso no tenía sentido. Si estás aquí por mi pelo, es un poco bajo, ¿no? Parpadearon. Luego se rieron. ¿Pensabas que vinimos por tu pelo? Preguntó Shoji, sujetándose los costados mientras reía. ¡Qué gracioso! Eun-hee no pudo evitar caerse de lado. No puedo creer que pienses eso. Ja. Natsumi se sintió como una idiota. Mierda, pensó. Debería haber preguntado qué querían decir antes de decir nada. Miró hacia la playa. Todos se habían detenido y la miraban. La mayoría tenía miradas curiosas, pero vio a Emma burlándose de ella con asco. La ignoró. No era importante en ese momento. Chan dejó de reír lo suficiente para decirle, no estamos aquí por tu cabello, Natsumi. Estamos aquí por tu sangre, tu linaje. Recordó que él ya lo había dicho. Se sintió aún más estúpida por no haberlo captado. ¿Qué pasa? Eres la hija de Soshin Uzumaki, nieta de Asula y sobrina nieta del señor Zuko. Tu sangre nos avergüenza a todos. Pero sabemos que eres nueva en la escuela y no tienes amigos. Estamos aquí para que te conviertas en nuestra amiga y nosotros seremos los tuyos. Te ayudaremos a adaptarte y a comprender lo que está sucediendo aquí. Los miró a todos y luego a la playa. El grupo de ejercicio seguía observándolos con curiosidad. Conocen a Emma, ¿verdad? No se rieron esa vez. Rieron entre dientes como si hubieran oído un buen chiste. La conocemos, dijo Shoji. Sabemos que, a pesar de todos los aires que da, es bastante patética. Siempre digo que le viene de la sangre. ¿Qué clase de pobre? Le gustaría formar parte de nuestro grupo, pero siempre la hemos rechazado. Nunca le ha gustado.
Lo hizo parecer divertido, como un gato abalanzándose sobre una rata elefante. Fue revelador para Natsumi. Puede que no le gustara a Emma, pero no la degradaría así. A estos chicos no les importaba. Era desagradable. Ya tengo amigos aquí, les dijo. Quizás eso los asustaría. No fue así. ¿Quiénes serían? Le preguntó Chan. Teja, Takumi, Akane, Tarek y Natsuko. ¿Quiénes son? ¿No sabía quiénes eran sus alumnos de último año? Natsumi empezaba a preguntarse si este tipo era tonto o simplemente superficial. Miró a los demás y todos tenían la misma mirada. Vaya, ¿de verdad no sabían quiénes eran sus alumnos de último año? Qué triste. Son mis amigos. No los conozco. ¿Conoces a todos? Si conocía a todos los de su año, eso podría explicar algunas cosas. Conozco a todos los que importan. Si no he oído hablar de ellos, no deben importar. ¿O no te has molestado en mirar a los demás?, pensó. Esto se estaba poniendo muy triste. Son mis amigos. No los necesitas. Disculpe. Son gentuza. La gente como nosotros no necesita gentuza con la que relacionarse. Solo nos hunden con su inutilidad. Dicho esto, su interés, por mínimo que fuera, desapareció. Ya terminamos. Volvió a mirar al grupo que hacía ejercicio. Chan no le creyó. Sonrió como si estuviera contando un buen chiste. Vamos, Natsumi. Piénsalo. No querrás hacer amigos inapropiados aquí en la escuela. Si lo haces, no irás a ningún lado. Pero podemos ayudarte. Le tendió la mano. ¿Qué dices? Miró la mano, luego a él, y luego la mano otra vez. Miró a los demás. La miraron expectantes. ¿Qué tal si me quitas esa mano de la cara antes de que me la queme?, le preguntó, con un tono despreocupado para que le doliera aún más. Su sonrisa se desvaneció levemente mientras los demás parecían sorprendidos. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Quita esa mano de mi cara y vete. Estaba desconcertado, como si no supiera lo que decía. ¿De qué estás hablando? ¿Nadie le ha dicho que no a este tipo? Se habría reído de lo ridículo. Pero le preocupaba más que se fueran. ¿Lo quieres más sencillo? Mi respuesta es no. La comprensión inundó su rostro y pronto se convirtió en una mueca ceñuda. Lo hacía parecer bastante feo. También encajaba con las expresiones de sus amigos. Piensa bien lo que dices, chica. Sí, lo interrumpió ella. Vete. Se pusieron de pie y la miraron con desprecio. Te arrepentirás de esto. No, no lo haré. Se marcharon y la dejaron sola. Volvió a observar al grupo de ejercicios. La observaban con ojos atónitos y curiosos. El instructor les gritó que volvieran a la formación. Lo hicieron, pero la miraron con esos ojos. Ubicación: Konoha. El equipo de sellado llevaba 4 horas en la grieta. Ni siquiera la habían cerrado. Le pedimos disculpas, señora Hinata, dijo el líder, inclinándose ante ella. Estaban sentados en su oficina y los padres de Hiro también estaban allí. ¿No hay nada que se pueda hacer?, preguntó Hinata. Lo hemos intentado pero nada de lo que hemos hecho ha conseguido solucionarlo. Kasue preguntó. ¿Han sabido algo de las otras aldeas sobre las grietas? ¿Cómo las han sellado? No hemos oído nada. ¿Los contactaste en primer lugar?, preguntó Ichiro, el esposo de Kasue. No somos aficionados, mi señor, dijo, añadiendo el título honorífico al recordar que su madre estaba en la habitación y amaba a sus hijos. Hinata reflexionó sobre lo que había oído. El Hokage sería notificado, por supuesto. Pero como la grieta estaba en territorio Iga, sería ella quien decidiría qué hacer con ella. ¿Qué estás haciendo ahora mismo?, preguntó. Lo tenemos contenido en caso de que se propague, le dijo el líder de la casa de focas. ¿Sabes si se extenderá? Todas las demás grietas de las que había oído hablar se mantuvieron en un tamaño similar hasta que se cerraron. No lo sabemos pero estamos tomando precauciones. Madre, ¿me permites?, preguntó Ichiro. Ella asintió y él continuó. Las otras grietas se han cerrado porque alguien las ha atravesado y ha vuelto a salir. ¿No deberíamos hacer lo mismo? Era una buena idea, pero no sabían que podría haber más allá de esa grieta. La del complejo Uchiha conducía a un lugar donde la masacre ocurría sin parar, le recordó a su hijo. Nada de eso le ha sucedido a este clan. No hay masacres, es cierto. Pero eso no significa que el clan Iga nunca haya estado plagado de problemas. ¿Y si miramos dentro?, sugirió Kasue. Las otras 3 personas en la sala la miraron como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Mi señora?, preguntó el líder de sellado. ¿Qué está diciendo? Los miró a todos, desconcertada. ¿Era yo la única que lo pensaba? ¿Qué tiene de malo echar un vistazo dentro?
Kazue, no sabemos qué hay al otro lado, le recordó su marido. Sería peligroso. Ella lo miró con el ceño fruncido. No sugiero que entremos, Ichiro. Lo que sugiero es que alguien meta la cabeza por la rendija, eche un vistazo y salga. Le pareció una solución obvia. Se preguntó cómo los demás no la veían. Ahora que se lo habían sugerido, Hinata lo estaba considerando. ¿Se puede hacer? Le preguntó al líder del sellado. No estaba seguro. No lo sé, mi señora. Nunca se ha hecho. Claro que sí, dijo Kazue. Hiro me dijo que cuando su equipo encontró la grieta por primera vez, su compañero se acercó para examinarla y pudo ver el interior. Podrían hacer lo mismo aquí. Miró a Hinata expectante. La matriarca del clan Iga consideró la idea. Si tenían cuidado, podría funcionar. ¿Quién está vigilando la grieta ahora mismo? Hiro y su equipo, respondió Ichiro. Se levantó, obligando a los demás a hacer lo mismo. Vamos a verlos. Salió de la habitación antes de que nadie pudiera decir nada. Los miembros del clan inclinaban la cabeza en señal de respeto al pasar. Lo pensó un momento. Antes, le habría puesto muy nerviosa que lo hicieran, queriendo que pararan si podían. Pero cuanto más se afianzaba en su rol de jefa de clan, más se acostumbraba. Para cuando terminó la guerra, ni siquiera se dio cuenta de que inclinaban la cabeza ante ella. También se preguntaba qué pensaría su yo más joven si la viera. Probablemente pensaría que soy el padre que ha vuelto, pensó. Es casi vergonzoso lo ingenua que debí de ser en aquel entonces. En aquel entonces, todavía se sentía enamorada de Naruto. Cuando lo encontraron en Nomasu, se llenó de alegría. Esa alegría se desvaneció primero cuando él la apuñaló voluntariamente y segundo cuando decidió irse tras la destrucción de Akatsuki. Algunos probablemente habrían dicho que debería odiarlo por hacerle eso. Y admite que hubo días en que fue muy tentador actuar así. Pero decidió pensar en cómo él la inspiró a ser más de lo que solía ser. Por eso ella y Arashi habían empezado mal. Ella tenía en alta estima a su abuelo, y le parecía que él no quería saber nada de él. Cada vez que conocía a alguien de su generación y hablaban de su abuelo, lo ignoraba. Le parecía grosero e insultante que hiciera algo así. Pero ahora sabía que Naruto había proyectado una gran sombra tanto en los países del control como aquí. Arashi hacía todo lo posible por escapar de esa sombra, por ser alguien más que el nieto de Naruto. Lo entendía, incluso lo respetaba. Entraron al patio. Su nieto la vio primero. Abuela, dijo, inclinando la cabeza respetuosamente. Sus compañeros hicieron lo mismo, al igual que su primo. Hiro, respondió ella. Levantó la vista y vio a sus padres. ¿Terminó la reunión? Por ahora. Volvió a mirar la grieta. No ha cambiado. Ya lo veo, Hiro. Fue una pequeña reprimenda. Bajó la cabeza. Lo siento. Entonces, preguntó Arashi, ¿qué vamos a hacer al respecto? Tsukiko se preguntaba lo mismo. El equipo de sellado lo ha estado intentando y fracasando. Podía sentir las miradas de desaprobación que le dedicaban, pero seguía siendo la verdad. No les gustaba, qué lástima. En realidad, Lady Kazue tuvo una idea, les dijo el líder. ¿En serio? Preguntó Tsume con curiosidad. ¿Cuál es la idea? Echamos un vistazo al interior. Su curiosidad se convirtió en una vindicación petulante al mirar a los demás. ¿Ven? Coinciden con lo que yo pensaba. Su primo refutó rápidamente su justificación. ¿Querías entrar en la grieta, Tsume? Solo quieren mirar dentro. Miró a los adultos. Solo quieren mirar dentro, ¿verdad? Su padre asintió. Eso es lo que pretendemos hacer, Hiro. ¿Y quién lo hará? Preguntó Tsukiko. Había mucha gente que podía mirar por la grieta. Tendrían que elegir a uno. Lo haré. Se ofreció Tsume. No solo los niños dijeron no al instante. Los adultos también. Aprecio tu entusiasmo, Tsume, le dijo Hinata a su nieta. Pero lo que necesitamos es precaución. Por muy tentador que fuera quejarse, no lo hizo. Conocía a su abuela. La mujer no toleraba ningún tipo de queja. Sí, abuela, dijo respetuosamente. Lo haré, dijo Hiro. Siguiendo el ejemplo de Arashi, se acercó a la grieta antes de que nadie pudiera detenerlo. Al acercar la cabeza, la grieta se abrió y se la tragó entera. ¡Guau! Gritó Tsume, retrocediendo un paso. Aún podía ver el cuerpo de su primo, pero su cabeza había desaparecido. Hiro, ¿estás bien? ¿No te oye? Dijo Tsukiko. Vamos a tener que esperar. Se cruzó de brazos y se acomodó. Arashi hizo lo mismo. Tsume siguió su ejemplo, pero no le funcionó. Estaba preocupada por su primo. El tiempo se le hizo eterno mientras esperaba.
Era como si pudiera oír los segundos pasar como un reloj. Cuando Hiro finalmente sacó la cabeza, respiró aliviada. Miró a Arashi y Tsume. Estaban tranquilos, sin perder la calma. ¿Y bien? Le preguntó Arashi al regresar. Hay un hombre y una mujer muy molestos al otro lado, dijo. Tenía una expresión de desconcierto, como si lo que vio le hubiera sorprendido. Expresaron su enfado con vehemencia. ¿Qué querían? Le preguntó Ichiro a su hijo, en los términos menos ofensivos. Ahora se preguntaba qué decían. Sí. Dijo, traigan a esa vieja, decrépita e imbécil de mi hermana para que podamos hablar con ella. Miró a su abuela al terminar. Eso significaba que todos la miraban. También significaba que no sabían qué hacer. Hinata solo dijo una cosa, si me disculpan. Caminó hasta la grieta y la atravesó. Ubicación, Isla Ember. Emma agarró a Natsumi fuera de la cafetería y la empujó contra la pared. ¿Qué hiciste? Preguntó. Quítame las manos de encima, le dijo Natsumi, soltándose la camisa. Quítate de mi camino. Tengo hambre. Intentó irse, pero su dolor de cabeza la interrumpió. ¿Qué hiciste? ¿Hacerlo? Con Chan y su pandilla. ¿Qué hiciste? ¿Y a ti qué te importa? Puso los ojos en blanco. Claro que no sabes lo que significa que estén contigo. Eres un idiota. Natsumi frunció el ceño, pero no dijo nada. Esperó a oír lo que iba a decir. El grupo de Chan es el más popular de nuestro año. ¿Quieres decir que no lo eres? Por cómo se ha estado proclamando hasta ahora, debió creerse la reina de la escuela o algo así. Natsumi simplemente la ignoró después de la primera vez. Emma la miró con el ceño fruncido. No invitan a nadie. ¿Cómo sabes que me dieron una invitación? Oh, por favor, ¿por qué si no se acercarían a ti? ¿Lo cogiste? No. Intentó escabullirse y llegar a la cafetería. Tenía hambre y necesitaba hacer fila antes de que se acabara la comida. ¿No lo hiciste? Preguntó con incredulidad. ¿Qué tan estúpido puedes llegar a ser? Pueden hacerte triunfar o destruirte. Cualquiera en su sano juicio habría aceptado su oferta. Eso solo demostró que Natsumi era una completa idiota. Natsumi no lo vio así. No me importó cómo actuaron. Eso no debería importar. ¿Por qué? ¿Estás celosa de que no te ofrecieran un lugar, pero a mí sí? Los ojos de Emma ardían de ira, respondiendo a su pregunta. No necesito amigos así. Tú tampoco deberías. La empujó con fuerza. Eres una idiota. La empujó hacia atrás, poniendo distancia entre las dos. No soy yo la que anda buscando atención como un avestruz buscando comida. Si quieres ser amiga de ellos, adelante. Con gusto haré mis propios amigos. Emma se revisó para asegurarse de que no estuviera herida ni que su apariencia no se hubiera arruinado. Vio a Natsumi entrar a la cafetería. Deberías aprender a seguir consejos, le gritó. Ella miró hacia atrás. Deberías aprender a darlo. No iba a seguir con esa conversación, no cuando había comida. Pero gracias a esa breve charla, casi todas las mesas estaban ocupadas cuando ella entró. Fue a la fila y cogió una bandeja. Saludó a los camareros mientras pasaba. Parecían un poco sorprendidos de que hiciera algo así. ¿Acaso la gente no saludaba a los camareros? ¿Qué les pasaba? No estaba de más tener buenos modales. Cuando salió de la fila, toda la cafetería se detuvo. Todas las miradas se posaron en ella. Nadie dijo nada. Nadie hizo nada. Solo esperaron. Esperaron a que hiciera algo. Se quedó allí, con una bandeja llena de comida, mirando a todos. Qué raro, pensó. Sentía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Esperaba a que alguien, cualquiera, hiciera algo. Habría sido feliz con alguien tosiendo o raspando un banco. Pero nadie se movió. La observaban casi como un depredador observa a su presa. Vamos, pensó. Alguien tiene que hacer algo. Alguien se movió a la derecha. Ella miró hacia allá. Eran Chan y su grupo. Él le sonreía con suficiencia, disfrutando del estado de la cafetería. Señaló su mesa con la mano, indicándole que podía ir si quería. Pero eso significaría que tendría que formar parte de su grupo. No iba a hacerlo. Volvió a mirar a su alrededor. Esta vez, vio una mesa casi vacía, cerca del fondo de la cafetería. Solo había dos personas, un chico y una chica, sentados allí, donde claramente había más espacio para los demás. Se acercó a ellos, ignorando todas las miradas que la seguían. «Oye, ¿puedo sentarme?», preguntó. Tanto el chico como la chica la miraron como si viniera del mundo espiritual. No deberías estar aquí», dijo la chica. Parecía sorprendida de haber hablado. Se subió las gafas.
Hacían que sus ojos azules parecieran aún más grandes. ¿Por qué? Bueno, esta es la mesa de los marginados. Se echó el pelo encrespado detrás de las orejas. Eso solo hacía que pareciera más grande y aún más tupido. No querrás sentarte aquí. Tiene razón, le dijo el chico a Natsumi. Era bastante flacucho y la ropa le quedaba grande. No querrás sentarte aquí. Debieron pensar que le importaba su reputación, o lo que fuera que empezaba a hacerlo. No. Me da igual que esta sea la mesa de los marginados, les dijo, sentándose frente a ambos. Suena estúpido. Se miraron, sin saber qué hacer. Muy bien, dijo el chico, tu funeral. Prefiero concentrarme en mi almuerzo, los miró a ambos. Soy Natsumi, pero pueden llamarme Nat. Nat. Repitió la chica, intentando entender por qué quería que la llamaran así. No creía que a una chica de su estatus le gustara que le acortaran el nombre. Sí, me gusta. Entonces, ¿cómo se llaman? Soy Umi, se presentó la chica. No podía mirar a Natsumi a los ojos, prefiriendo bajar la vista hacia su almuerzo. Soy de la tribu Agua del Sur. Observó su piel oscura como si no quisiera que la vieran. Soy Aru, dijo el chico. Soy del Reino Tierra. Se rascó distraídamente la manga verde mientras hablaba. Polvo y tierra cayeron al suelo. Natsumi sonrió. Encantada de conocerlos. Dilo después de escuchar lo que la gente tiene que decir. Eso no me importa. La miró con incredulidad, pero ella se mantuvo firme. ¿Por qué debería importarle a la gente lo que digan de ellos, sobre todo en la escuela? Umi miró hacia atrás y sus ojos se agrandaron aún más. Quizá quieras mirar hacia atrás, sugirió. Volvió a mirar. Todos seguían mirándola. Ahora parecían no poder creer lo que veían o sentirse insultados porque no se había acercado a su mesa. Algunos incluso tenían una mezcla de ambas cosas. No podía creer que la miraran así. Saben, les dijo a todos los presentes, si siguen ignorando la comida, se les va a enfriar. Y eso era algo que nadie debería comer. Volvió a mirar a Aru y Umi. La miraban con ojos de sorpresa. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Le preguntó. ¿Qué más puedo decir? Preguntó. Rápidamente cambió de tema y preguntó por la escuela. Le costó un poco convencerlos, pero logró que empezaran a hablar. Mientras hablaban, sintió que realmente estaba haciendo amigos. Ubicación: Ciudad República. Asami y Tano subieron las escaleras hacia la mansión de su familia. Al llegar arriba, él se detuvo y lo observó todo. Quedó atónito por su tamaño. ¿Y vives aquí?, le preguntó a Asami. Apenas echó un vistazo a la mansión mientras caminaba hacia la puerta. Solía hacerlo. ¿Cuándo dejaste de vivir aquí? Ni siquiera podía pensar en dejar de vivir allí. Hacía que su apartamento pareciera diminuto. Tras mi regreso de la tribu Agua del Sur. Antes de eso, había intentado vivir allí. Pero el hecho de estar sola y de que su padre hubiera hecho todo lo posible para construirla, se vio empañado por lo que él había hecho. Desde entonces, vivía en el apartamento de Naruto, con solo un equipo de limpieza para que la mansión fuera habitable. Pero como había vivido allí, no se molestó en llamar a la puerta principal. Entró al vestíbulo. Había gente que no era del personal de limpieza. Era la familia de Mako y Bolin. Todos parecían felices, pero sorprendidos de vivir allí. Se oía un murmullo constante en el aire, proveniente de todas sus charlas alegres y contentas. Uno de los niños los vio y se acercó corriendo. «Hola», dijo con voz alegre. «¿Quiénes son?». Asami se inclinó para mirarlo a la cara. «Hola, me llamo Asami», le dijo. «Él es Tano». «Soy An. Encantado de conocerte, An». Sonrió ampliamente, pero los miró con curiosidad. «¿Qué hacen aquí?». «Mamá dice que no dejemos entrar a desconocidos en casa». «Es una buena regla», asintió Tano. Asami le dijo a An. «Está bien. No somos extraños. Este solía ser mi hogar». Los ojos del niño se abrieron de par en par. «¿En serio?». Ella asintió. «¿De verdad?». «An», gritó una voz desde el otro lado del vestíbulo. Era de un hombre delgado que parecía estar acostumbrado a correr. Se notaba en la forma en que se acercó corriendo. «¿Qué te he dicho sobre hablar con desconocidos?». «Pero papá, no son desconocidos», protestó An. Señaló a Asami con el dedo. «La amable señora dijo que vivía aquí». «Hola», dijo Asami, intentando aclarar las cosas. «Soy Asami Sato». Sus ojos se abrieron de par en par al comprenderlo. Soy Aru», respondió, extendiendo la mano. Ella la estrechó y Tano también. «Disculpen la confusión». «No hace falta», le aseguró. «Buscamos a GNG».
¿Sabes dónde está? El ciego, ¿verdad? Miró a Tano. Las ganas de reírse disimuladamente les subieron a la garganta y lucharon por contenerlas. De todas las veces que habían oído hablar de GNG, nadie se había referido a él simplemente como el ciego. Era bastante gracioso. Él, dijo ella una vez que se le pasó la risita. Creo que está en una de las habitaciones de arriba, con tú. Miraron hacia la escalera principal. Ella miró a Haru. ¿Podrías ser más descriptivo? Lo siento, no he podido seguirles la pista. Todos hemos estado bastante ocupados instalándonos y buscando trabajo en la ciudad. Nadie puede seguirles la pista a los demás. Está bien, gracias. Se fue con su hijo. Se abrieron paso entre la gente y subieron las escaleras. Hay muchas puertas aquí arriba, dijo Tano, mirándolas todas. Estaban dispersas a ambos lados del segundo piso y esas eran solo las que podía ver. Asami no estaba tan desconcertada como él. Deberíamos revisar primero la biblioteca, le dijo, yendo hacia la izquierda. Fue tras ella, pero tenía curiosidad. ¿Por qué ahí? El dojo está en la planta baja. Su padre mandó construir el dojo para que pudiera practicar defensa personal. Había estado allí solo lo suficiente para asegurarse de mantenerse competente. Pero sabía dónde estaba. El único lugar donde GNG podía estar en el segundo piso con alguien más era la biblioteca. Y tenía una intuición de por qué estaban en la biblioteca. Cuando entraron, su sospecha era cierta. Tú estabas sentado al escritorio con un pergamino desenrollado frente a él y un bolígrafo en su enorme mano. GNG estaba de pie al otro lado del escritorio, mirándolo. Hola, Asami, Tano, dijo sin levantar la vista. Tú asomó la cabeza de golpe hacia la puerta. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido, al verlos. ¿Qué hacen aquí? Preguntó. Se sonrojó al mirar a Asami, dejando claro lo que pensaba de ella. Estamos aquí buscando a GNG, dijo Tano. ¿Qué haces aquí? Está aprendiendo a leer y escribir, respondió GNG por él. Asami se sorprendió un poco. Creía que todos sabían leer y escribir. Había escuelas que enseñaban esas cosas. ¿No sabes hacer eso? Le dijo Batu. Hizo todo lo posible por no parecer avergonzado. Era un poco difícil tenerla allí parada, con cara de sorpresa. Pero su vergüenza se convirtió en indignación. ¿Qué derecho tenía ella a sorprenderse? En la calle no hace falta, le dijo. Lo único que necesitaba era saber manejarme y defenderme. Seguramente habría dicho algo más si GNG no lo hubiera interrumpido. Y ahora necesitas saber leer y escribir. Así que te recomiendo que te pongas a ello. Tú hizo lo que le dijeron y volvió al pergamino. En cuestión de segundos, se dio cuenta de que era nuevo en ello, con dificultades para leer el papel, moviendo los labios en silencio. GNG lo dejó allí y se dirigió hacia los aprendices. ¿Puedo hacer algo por ustedes? Les preguntó. Vine a buscarte para ver si podía entrenar, le dijo Asami. Tano tenía una razón diferente. Vine porque quería hablar con ella. Tenían que conocerse mejor si iban a trabajar juntos. Ya veo, dijo el ciego. Bueno, estoy ocupado, así que me temo que no puedo entrenarte, Asami. Ella lo entendió, pero también sintió curiosidad. Miró al primo de Mako. ¿Por qué le enseñas a leer y escribir? ¿Ayuda a la familia? Si lo hacía, era muy amable de su parte. Por ahora, lo estoy ayudando. ¿Por qué? ¿No puedo ayudar a mi aprendiz? Dijo esas palabras con tanta naturalidad, como si fuera una pregunta más. Pero los dejó a ambos sorprendidos. ¿Has tomado un aprendiz? Preguntó Tano. Miró al chico sentado a la mesa. Él. Tú levantó la vista de su trabajo. Te oigo, ¿sabes? Dijo, frunciendo el ceño. Había algo inquietante en su ceño fruncido. Se parecía mucho a su primo. Asami y Tano no se habían dado cuenta hasta entonces de que tenían la misma forma básica de cara. Ahora que lo veían, era difícil no verlo. Lo siento, se disculpó Tano. Asami asintió. Sí, lo mismo digo. Vuelve al trabajo, le dijo GNG. Hizo lo que le dijeron. Los otros tres salieron para darle un poco de privacidad. En cuanto salieron, GNG fue asaltado por una lluvia de preguntas. ¿Cómo pasó esto? Preguntó Asami. ¿Por qué él? Preguntó Tano. ¿Es bueno? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Levantó la mano y guardaron silencio. Gracias, dijo. Para responder a tu pregunta, Asami, le tenía echado el ojo a tú desde que escapamos de Basing-se. Su elección de palabras hizo que Tano soltara una risita. Intentó disimularlo, pero pudieron oírlo. ¿Qué te hace tanta gracia? Preguntó Asami. ¿Él vigilando a alguien?
Preguntó, señalando al Paragón ciego. ¿Cómo era posible que ella no le viera la gracia? Pero sí lo vio. Quiso reírse disimuladamente, pero la expresión de GNG la detuvo en seco. ¿Ya terminaron?, preguntó. Se detuvieron y esperaron a que continuara. Como decía, le tenía echado el ojo a tú. Así que, cuando volvimos a Ciudad República, vine a ponerlo a prueba. A Tano eso le intrigó. Yo no lo había puesto a prueba. Lo había encontrado en la calle, lo había llevado a casa, lo había lavado y alimentado. Es más, recordaba quién era antes de que Amon le arrebatara su control. Lo había visto perdido y a la deriva. Le había ofrecido un camino diferente, algo que lo haría diferente de antes. Lo tomó y ahora estaba allí. Pero no había habido ninguna prueba. Le hizo preguntarse si ser aceptado como aprendiz de un Paragón era diferente para cada Paragón. Asami se preguntaba lo mismo, pensando en su propia introducción al aprendizaje. Naruto-sensei se había presentado un día en esta misma mansión y le había dicho a su padre que la llevaría. Su padre no protestó. Hoy en día, cada vez que recordaba ese día, se preguntaba si esperaba conseguir un Paragón para los igualitarios. Eso habría inclinado la balanza a su favor, pero eso no venía al caso. Su sensei no la había puesto a prueba para convertirse en aprendiz. Simplemente se convirtió en una. ¿Acaso fue solo por el propio Naruto-sensei? Cuando se lo tomaba en serio, era un hombre sensato. Y entrenar a alguien puede ser bastante serio. También podría ser que la hubiera estado vigilando desde pequeña. La idea le pareció un poco errónea y decidió no darle más vueltas. Ambos lo pensaban y tenían la misma pregunta. Pero Asami se adelantó. ¿Cómo se probó? GNG le dijo. Lo llevé afuera y luché con él. ¿Cómo lo hizo? Tano se burló. Es inútil preguntar, Asami. Debería haber sabido cómo lo hacía tú. Era un niño que probablemente apenas sabía pelear al enfrentarse a un Paragón experimentado. Solo había una manera de que eso terminara. Miró a GNG y el Paragón asintió. Prácticamente lo arrasé. Pero no era como no me venció lo que me interesaba. Así es como se levantaba, listo para volver a luchar. ¿Cuántas veces pasó eso? Suficiente para satisfacerme. Ambos sabían que no iban a obtener de él una respuesta mejor que esa. Así que siguió levantándose y luchando, y eso te impresionó. Él asintió. Sí. No solo eso, sino que se corregía cada vez que regresaba. Instintivamente aprendía de sus errores. La pelea se alargaba cada vez más. Para cuando terminé, él me observaba, intentando imitarme. El chico tiene talento para la lucha. Pero no sabe leer ni escribir. No quería que eso fuera un problema, pero parecía que se le venía encima. GNG no le prestó atención a cómo seguía apareciendo. Simplemente se dejó llevar. Sí. Le estoy enseñando. Asami se preguntaba cómo un ciego podía enseñar a alguien a leer y escribir. Quizás podrían ser de ayuda. ¿Podemos ayudarte?, le preguntó. Quizás tú se sentiría mucho más cómodo si recibiera ayuda de gente de su edad. Además, podríamos conocerlo. Eso iba a ser necesario. El ciego consideró la idea y asintió. De acuerdo. Regresó a la biblioteca. Asami lo siguió. Tano dudó, pero también lo siguió. Ubicación: Konoha. Hiro no sabía cuánto tiempo podría aguantar esperando a que su abuela saliera de la grieta. Meter la cabeza era una cosa, pero meterse del todo era otra, sobre todo si no era él quien lo hacía. Mantenía la vista fija en la grieta como si fuera a moverse si no lo hacía. Se quedó quieta sobre la corteza, sin hacer absolutamente nada. Todo su cuerpo ansiaba hacer algo. Era desesperante. Pero lo único que podía hacer era quedarse quieto y no hacer nada. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, preguntó. ¿Desde la última vez que preguntaste? Tsukiko respondió. 5 minutos. No se refería a eso en absoluto, al referirse al tiempo total. Pero su respuesta le indicó que llevaban más de 1 hora observando la grieta. Miró a Tsume. Parecía tan nerviosa como él, probablemente un poco más. Aoimaru estaba inquieta, moviéndose de un lado a otro sin siquiera moverse, gimiendo en voz baja. Volvió a mirar la grieta. Seguía allí, como si nada. Empezaba a molestarlo. Dio un paso hacia ella, pero Arashi lo sujetó por el hombro. ¿Qué haces, Hiro?, preguntó. Voy a entrar allí. Sacudió su pelo teñido. Mala idea. Hiro se soltó el brazo. Es fácil decirlo. No es tu abuela la que está ahí dentro. Probablemente no fuera la respuesta correcta, pero en ese momento no le importó. Arashi no se sintió ofendido por sus palabras. Dijo con paciencia. Hiro, ¿conoces a tu abuela? Es una mujer fuerte.
Sabes que estará bien ahí dentro. Él lo sabía. No significaba que le gustara. No me gusta esperar aquí. Lo entiendo. Pero no podemos hacer nada hasta que vuelva. No podía discutirlo, sobre todo cuando todos hacían lo mismo. Siguió esperando, pero el tiempo se le hacía eterno. Finalmente, la rendija se abrió y su abuela salió, sin verse afectada por el desgaste. Gracias, Cami, pensó. Se encontró corriendo a su encuentro cuando salió. Se alegró de no ser el único. Su primo y sus padres se acercaron a ella, con preguntas que brotaban de sus labios rápidamente. Hinata dejó que las preguntas fluyeran, pero al levantar la mano, se detuvieron. Ichiro, dijo. ¿Cuál era tu pregunta? ¿Estás bien? Preguntó. Estoy bien. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Era una sonrisa distinta a la que estaban acostumbrados a ver. No era una sonrisa política ni la que reservaba para su familia. Era una sonrisa nostálgica, una sonrisa que denotaba que recordaba el pasado con cariño. Curiosamente, la hacía parecer un poco más joven de lo que era. Hablé con mi hermana y mi prima. Hiro recordó a las dos personas que vio al asomar la cabeza. Debían ser ellos. Se preguntó por qué no dijeron nada al respecto. ¿Tía Anabi y tío Neji? Le preguntó Ichiro. Ella asintió. Sí. ¿Para qué te querían? Tenían algo que decirme, algo que el Hokage debía saber. Metió la mano en el bolsillo y sacó un papel. Se lo entregó al equipo de sellado que estaba cerca. Toma, dijo. El líder lo tomó, pero no le apartó la vista. ¿Qué pasa? Preguntó. Una modificación en tu fórmula debería cerrar mejor las grietas a partir de ahora. Sin embargo, deberías pedirle a alguien que revise el interior antes de hacerlo para ver si la grieta fue intencional o no. Esas últimas palabras llamaron la atención de todos. ¿Qué significa o no? Se preguntó Hiro. Si fuera cualquier otra mujer, le habría pedido una explicación. Pero como era su abuela, sabía que no era así. Dejaría que cualquier otro pobre ingenuo hiciera la pregunta. Oye, ¿qué quieres decir con eso? Preguntó Arashi, mirándola. Todas las miradas se posaron en él, algunas con sorpresa. Hiro echó un vistazo rápido a Tsukiko. Ella sabía lo que se avecinaba. Su abuela iba a destripar a Arashi solo con la lengua. Si intervenían, probablemente podrían sacarlo de ahí antes de que la cosa se pusiera demasiado seria. Pero también corrían el riesgo de quedar atrapados. Pero ella no hizo nada parecido, para su sorpresa. Simplemente le dijo, en cuanto hable con el Hokage, estoy segura de que te transmitiré la información. No lo hizo parecer condescendiente, lo cual fácilmente podría haber hecho. Simplemente le dijo la verdad. Tsume notó algo en su abuela. Parecía feliz, pero también parecía radiante. No era un brillo intenso que todos notarían, sino algo en su actitud. Una sospecha se apoderó de ella y olfateó el aire en secreto. Había un ligero aroma, casi desvanecido. Una nariz normal lo habría pasado por alto por completo. Pero no solo era una Inuzuka, sino que conocía ese olor en particular. Esa sospecha se convirtió en pavor. Oh, no, pensó. Abuela, ¿conociste a alguien más allí? ¿Por qué haría esa pregunta? Se preguntó Hiro. Miró a su prima. Parecía dolida, como si supiera cuál sería la respuesta. Hinata miró a su nieta. Sí, lo hice. Kiba estaba allí. Todos se sorprendieron, pero Tsume no. Palideció levemente y se alejó, murmurando para sí misma. Aoimaru se había tapado los ojos con las patas. Hiro estaba preocupado. Su equipo también. Todos se acercaron a ella, lejos de los adultos. Tsume, ¿qué pasa? Preguntó. Ella tenía algunos, dijo. Eso no tenía ningún sentido para ellos. ¿Qué? Le preguntó Tsukiko. Algunos, repitió, enfatizando la palabra. Tenía algunos. No tiene sentido, Tsume. Hiro la miró a la cara. La expresión de dolor le resultaba familiar. La tenía cada vez que se quedaba a dormir cuando sus padres estaban, como ella misma decía, arrepentidos. Se preguntó por qué tendría esa mirada ahora. Sus padres no estaban allí. Pero entonces recordó lo que le había preguntado. Lo comprendió y también se horrorizó. No, le dijo a Tsume. Ella asintió. Sí. No. ¿Sí? ¿Cómo funcionaría eso? No lo sé. No quiero saberlo. Arashi los miró a ambos. No sabía de qué hablaban y presentía que debería saberlo. ¿De qué están hablando? Les preguntó. Se miraron, conversando en silencio. Hiro miró a sus compañeros. No sabemos cómo, y no queremos saberlo. Pero de alguna manera, la abuela consiguió algo del abuelo. Tsukiko frunció el ceño. Ahora lo que dices no tiene sentido, Hiro.
¿Por qué no podían simplemente decir lo que estaba pasando? Sexo. Espetó Tsume. Tuvo sexo con su difunto marido. Fue un milagro que pudiera mantener la voz baja para que los adultos no la oyeran. Tanto Tsukiko como Arashi tuvieron que esperar un momento para comprender lo que acababan de oír. La comprensión cruzó sus rostros, seguida de sorpresa, seguida rápidamente de un disgusto confuso. ¿Qué? Dijo ella. ¿Qué? No puedes hablar en serio, dijo Arashi. Ella es vieja, él está muerto. ¿Cómo podría funcionar eso? Simplemente dijimos que no queremos saber. ¿Estás segura de que no te lo estás inventando? Él podría creerlo si lo estuviera, pero ella lo miró con dureza, como si se sintiera insultada. Conozco el olor, ¿vale? Lo he olido suficientes veces para saber qué es. Ella. Está bien, lo entiendo. No necesito oír nada más. Ninguno de ellos necesitaba oír nada más. Hiro los miró a cada uno. Creo que todos estamos de acuerdo en que no volveremos a hablar de esto nunca más, dijo. No es broma, dijo Tsukiko al instante. Arashi asintió. Ah, sí, no estoy hablando de esto. Tsume asintió también, y Aoimaru también. Bien. Busquemos algo que nos distraiga para olvidarnos de todo esto. Todos estuvieron de acuerdo con esa idea. Finalmente fueron a la habitación de Hiro. Tenía algunos juegos para jugar. Ubicación. Isla Ember. Resultó que Umi y Haru compartían algunas clases con Natsumi, tanto antes como después del almuerzo. Podía hablar con ellos en cada clase y recibir su ayuda cuando la necesitaba, que era más de lo que realmente necesitaba, pero no le importaba. Para cuando sonó el último timbre y la gente empezó a salir de la escuela, Natsumi sintió que las cosas estaban mejorando. Había hecho nuevos amigos. Caminó con sus amigos hasta la terraza. Hablaban de la escuela y de las diferentes asignaturas que tenía. Haru entendía los números y le iba bien en matemáticas. Se ofreció a ayudarla si la necesitaba, algo que ella agradeció. Por otro lado, a Umi le gustaban las clases de ciencias y no tenía ningún problema en ofrecerle ayuda también. Gracias, chicos, les dijo a ambos mientras llegaban a la terraza. Presiento que voy a necesitar toda la ayuda posible. Le gustaba la escuela, pero todo se había sentido un poco abrumado. No parecía que fuera a terminar ahí. Haru le restó importancia con un gesto. ¿Necesitas ayuda? Con gusto te la proporcionamos. Le sonrió. Tanto él como Umi se detuvieron al darse cuenta de a dónde iban. Natsumi no lo hizo y miró hacia atrás al notar que no la seguían. ¿Qué pasa? Preguntó. ¿Sabes a dónde vas? Le preguntó Umi. Ella asintió. Sí, lo creo. Entonces deberías saber que no podemos ir allí. Frunció el ceño, confundida. ¿Cuál era la excusa ahora? ¿Es por la estructura social de la escuela o algo así? No es solo eso, dijo Haru. Ahí es donde se sientan los estudiantes de último año. Ni siquiera somos de penúltimo año. Solo podríamos sentarnos allí si nos invitaran. Así eran las cosas. Esperaba que ella aprendiera eso. Miró rápidamente a su alrededor y vio que la gente los miraba de nuevo. Se sentía inquieto. No le gustaba ser el centro de atención. Ella lo ignoró. Bueno, menos mal que tengo una invitación permanente para la mesa. Vamos. Al ver que no se movían, regresó y los agarró del brazo. Vamos, repitió. Los acercó a la mesa y los sentó en los asientos. Tomó unas sillas extra de la mesa cercana. Umi estaba nerviosa. Esto se siente tan mal, dijo. Como si estuviéramos violando la tradición. Sin duda, estamos haciendo que los demás se sientan infelices, le dijo Haru. Podía sentir las miradas en su nuca. Si las miradas mataran, estarían muertas varias veces. Natsumi no le prestó atención a las miradas. Se giró y saludó. Hola, nadie, Teja. Umi miró y apartó la mirada al instante. Oh, espíritus, ayúdenme. Eran estudiantes de último año cualquiera que se acercaban a la mesa. Eran algunos de los estudiantes de último año que todos admiraban. Natsuko y Teja eran estudiantes de primer nivel y también hermosas. Con solo mirar a Teja sentía que llevaba ropa de segunda mano. Llevaba el uniforme escolar por amor a la luna. Lo único que sabía que no la ayudaba era su cabello. Hola, Nat, dijo Natsuko al acercarse. Miró a los niños. ¿Quiénes son tus amigos? Ellos son Haru y Umi. Los conocí en el almuerzo. Nos enteramos de eso, comentó Teja. Pasaste por alto todas las mesas para sentarte en las suyas. No pronunció las palabras mesa de perdedores, pero sin duda estaba implícito. Natsuko la miró rápidamente, una mirada que ella reconoció, pero no respondió. Era la que parecía estar libre, dijo Natsumi.
Además, me sentía un poco recelosa de las mesas después de que Chan me hablara. Tanto Umi como Haru quedaron atónitos. ¿Chan habló contigo?, preguntó. ¿El primer día también? Sí, dijo ella, frunciendo el ceño. No me cae muy bien. Es un idiota. Fue entonces cuando se quedaron boquiabiertos. ¿Lo llamaste así? No, pero era obvio. Cuanto más lo pensaba, más obvio se volvía. Le interesaba por mis padres y abuelos. No le importaba. Y ni siquiera sabía quiénes eran nadie, Teja y los demás. Eso le parecía una estupidez. A Natsuko le pareció divertido. Miró a Teja y vio que a ella también le parecía divertido. No sabía quiénes éramos. Por lo que pude ver, no. Llegó a pensar que, como no sabía quién eras, no eras tan importante. Afirmaba conocer a todos los que importaban. Sus propias palabras. Se rieron disimuladamente. «Guau. Este tipo debe ser un imbécil», dijo Teja, tapándose la boca mientras reía. No sirvió de nada, pero había que cuidar las apariencias. En la escuela la consideraban una dama. Haru miró a las guapas alumnas de último año. Decidió atreverse y decir lo que pensaba. Quizás pensó que estaban en el mismo curso que nosotras. Dejaron de reír y lo miraron. Él hizo todo lo posible por no apartar la mirada. Solo digo. Puede que tengas razón ahí. Natsuko también lo creía. Pero era fácil averiguarlo. Nat, ¿nos mencionaste por nuestro nombre?, preguntó. Natsumi asintió. Los cuatro. Todavía no sabía quiénes eran. Está bien, es un idiota. Gracias. Hola, dijo Akane mientras el resto del grupo se acercaba a la mesa. ¿De qué estamos hablando? Madre mía. Pensó Haru casi en pánico mientras miraba a Tarek y Takumi. Al igual que Umi se puso histérica al ver a Teja, él sentía lo mismo por los chicos. Eran estudiantes de primera, todos los apreciaban, y además eran geniales. Tendría suerte si pudiera ser incluso un poco menos genial. Estamos discutiendo lo asombroso que es cómo la arrogancia puede volver a alguien tan ciego, les dijo Teja. Takumi gimió mientras se desplomaba en su silla. ¿Qué hice ahora?, preguntó. Lo juro, la tarea fue sencilla y no me dejó espacio para moverme, ¿de acuerdo? Haru y Umi compartieron el mismo pensamiento. ¿Eh? Natsumi también estaba desconcertada, pero sabía que tendría que esperar para escuchar una respuesta. Teja lo miró con indiferencia. No estamos hablando de ti, Takumi. Natsumi conoció a uno de sus compañeros, Chan. Dice que no nos conoce porque no somos importantes ni importamos. Su expresión de desconcierto cambió por una de dolor. Este tipo sabe quiénes somos, ¿verdad? Natsumi negó con la cabeza. No lo creo. En realidad, sí. ¡Qué idiota! Takumi, nunca lo has conocido, dijo Tarek en tono de reproche. Natsumi negó con la cabeza. No, es un idiota. Quería que me uniera a su grupo, pero me negué. Algo que todavía me asombra, dijo Haru. Cerró la boca de golpe al darse cuenta de que había vuelto a hablar delante de ellos. ¿Cuándo iba a dejar de hacerlo? Pero los estudiantes de último año no lo miraron ni le ordenaron que se callara. Más bien, lo miraron como si esperaran que dijera algo más. Él permaneció en silencio, sin saber si era una trampa. ¿Por qué dices eso?, le preguntó Akane finalmente. Bueno, es porque, básicamente es como tú de nuestro año. Todos los de nuestro año quieren ser parte de su grupo. Miró a Tarek. Hasta tu hermana quería ser parte. Natsumi mantuvo la boca cerrada sobre Emma. A pesar de su comportamiento, Tarek aún amaba a su hermana y la protegería si fuera necesario. Umi aprovechó el silencio para hablar. Todos están de acuerdo en que cuando sean estudiantes de último año, serán ellos quienes se sentarán aquí. Golpeó la mesa. Los estudiantes de último año intercambiaron una mirada. Tendrán que pensárselo 2 veces, dijo Natsuko. Después de oír hablar de este tipo, no me apetece darle lo que claramente quiere. Akane asintió. ¿Puedes repetirlo? Escucha, asintió Takumi. Teja los miró a todos. ¿Entonces estamos de acuerdo? Tarek asintió. Sí, lo hacemos. Los chicos más pequeños de la mesa no entendían bien de qué hablaban los de último año. Parecía que hablaban del futuro. Pero ¿cómo lograrían que se hiciera realidad? Se graduarían y la mesa pasaría al siguiente grupo más genial de la escuela. Según Haru y Yumi, ese era el grupo de Chan. Haru decidió ser valiente y preguntó, ¿están hablando de esta mesa y lo que significa? Lo miraron de nuevo y, esta vez, parecía que aprobaban lo que decía.
Sí, lo estamos, dijo Natsuko. Verás, comenzó Takumi, quizás no podamos elegir quién se sienta en la mesa una vez que nos graduemos, pero podemos ayudar a decidir quiénes creen que merecen sentarse aquí. Así calarlos, si quieres. ¿Peluquería? Repitió Umi. ¿Eliges a alguien y le peinas? ¿Ese es el requisito? Teja se rió. Interesante idea, pero no es eso. Lo que haríamos sería, mientras estudiáramos, guiar a nuestros sucesores, enseñarles los entresijos y qué hacer. Cuando llegue el momento, podrán tomar el control con facilidad. Bueno, dijo Haru, espero que encuentres a la gente adecuada para vencer a Chan. No conocía a nadie que pudiera hacerlo. Tarek compartió una sonrisa cómplice con los demás. Estoy seguro de que los encontraremos. Natsumi se dio cuenta de que tramaban algo. Simplemente no sabía qué. Compartía la opinión de Haru y parecía que Umi también. Pero ahora no le preocupaba. Eso era el futuro. Estaban en el presente. Entonces, ¿la tarea va a ser así siempre? Preguntó. Natsuko sonrió. ¿Crees que ya es malo, Nat? Espera a que llegues a nuestro año. Haru y Umi se sintieron inquietos por esas palabras. Natsumi las tomó como un desafío y como tal. Durante el resto de la tarde, se sentaron con los estudiantes de último año, hablando de la escuela y de su día allí. Estaba feliz de charlar entre amigos, tanto los recién llegados como los que no. Cuando llegó a casa y se encontró con su tía y su abuelo, les dijo que había sido uno de los mejores días de su vida. Sonrieron, felices por ella.